Muchas bendiciones, preciosas hermanas, de este hermoso grupo de bendición que ha sido para mi vida también, creo que para usted. Mi nombre es la hermana Marjorie Turland desde el país de Paraguay, dando gracias a Dios porque nos permite estar acá en compañía de ustedes el día de hoy. Déjame compartir contigo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, en el versículo 9, amén. Y dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y vamos a hablar un poquito sobre esa sed que sacia nuestro Dios. Y muchas veces estamos en dificultades, en angustias, en dificultades, donde anhelamos ser llenas de esta sed preciosa. Hoy el Señor nos pone una palabra que despierta una interrogante. ¿Cómo tú, siendo judío, amén, me pides de beber que yo soy samaritana? Entonces, a veces como cristianos andamos pidiendo en otros lugares, amén, la palabra de Dios. Y hay samaritanas que nos están cuestionando nuestra fe en el Señor. Nos están diciendo, porque de la misma manera que la mujer le confronta al Señor con esa pregunta, porque ustedes conocen la ley, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y podemos ver, hermanas, que a veces nosotras estamos en este mundo y compartimos muchas cosas que son de allí, y sin darnos cuenta a veces queremos formar parte. Hoy quiero hablar desde ese punto de vista, amén. Queremos formar parte de ese mundo y estar aparentando como los cristianos somos todos igual al mundo, pero Dios quiere que marquemos una diferencia, un antes y un después de conocer a Cristo. Sicar era el lugar donde se encontraba este pozo, y esta palabra sicar significa borrachera. Era un lugar de encuentro un poco inhóspito, no era un lugar como muy apropiado. Casi nadie quería ir al pozo porque allí se iba, ¿verdad?, para trabajar, para sacar las aguas, para llevar a la casa, y era algo tedioso. Sin embargo, esta mujer había esperado que todos los que tenían que ir fueran, porque ella fue en un horario donde no pudiese conseguirse con las otras personas, ya que era una mujer que era señalada por la sociedad. Este pozo de Jacob también fue creado para las necesidades de su familia. Y si nosotros vemos allí, podemos encontrar que Dios siempre tiene un lugar donde nosotros podemos saciarnos de la palabra correctamente. Dios nos ha dado una iglesia, un lugar de refugio seguro, unos pastores. Y hoy el Señor te dice: esa sed no va a volver a ti. Esa sed va a ser saciada si estás alineada a la voluntad perfecta de Dios y apartada de este mundo. Como intercesoras necesitamos permanecer apartados del pecado, de la mundanalidad, de las costumbres, de todo esto. En este mes normalmente vemos una similitud, ¿verdad?, entre el mundo y el cristianismo. Y hermana, no debería ser así. Debemos ser apartados. La distancia de este pozo era de 120 metros de la tumba de José. Estaba muy cerca de donde estaban guardados los huesos de aquel hombre que tenía promesa para bendición. Los judíos y los samaritanos, aunque no se relacionaban entre sí, Jesús intencionalmente fue a encontrarse con esta mujer para darle una vida nueva, para darle una esperanza, para rescatarle. No fue a contaminarse con ella, no fue a congraciarse con su pecado. Él no fue a ser parte del mundo que ella vivía. Él llegó allí para salvarla y rescatarla. Amén. Al usar su vaso que usaba aquella mujer para el agua, aleluya, también él era contaminado, pero él podría haber sido llamado inmundo para los judíos. Sin embargo, Jesús solamente quería convencerle a ella
de la salvación. No contaminarse del mundo, sino convencerle. Entonces tenemos que ser bien sabios en este tiempo para convivir en este mundo y poder rescatar a los perdidos sin nosotros contaminarnos del agua, hermanas, del pozo. Acá tengo un termo que se usa mucho en el Paraguay, amén, y lo usan para tomar una bebida llamada tereré, y usted ve a cada persona con este termo, amén, en su mano, y usted lo ve también con un envase y una boquilla, como un pitillo, no sé cómo pajilla, como le dicen en otros países, y ellos toman de esa agua durante todo el día. Los calores son extremos, pero ¿qué ocurre? Cuando alguien llega, ellos tienen por costumbre hacer rondas, se sientan en la misma mesa y comparten ese vaso. Yo tomo y sirvo y le paso a la otra persona, y la otra persona toma también del mismo vaso. Usted me dirá, esa costumbre capaz en otros países no existe, pero existe en este país como parte de una cultura. Y me llama la atención lo que Jesús iba a hacer. Jesús pidió de su vaso, pidió que le diera de beber, y él tenía que usar aquel vaso. Pero él era Dios manifestado en carne, quien podía liberar a esta mujer. Era el Mesías aquí en la tierra, y él tenía esperanza para ella. Él tenía la manera de encontrarse con ella para rescatarle. Había un propósito, aunque ella era pecadora, aunque ella era pobre, aunque ella capaz no tenía la fe en el Señor Jesús. Sabía que un Mesías vendría, y esa esperanza allá en el fondo de su corazón existía, y esto hizo que ella prestara atención a las palabras de Jesús, y en vez de ella compartir el vaso de agua de lo inmundo hacia el Señor Jesús, fue el Señor Jesús quien le sirvió en su vaso, aleluya, y le dio de beber para hacerla limpia y hacerla libre, aleluya. Y qué hermoso es que nosotras seamos como Jesús, que tengamos la oportunidad de dar agua viva al que está sediento y hacer que esa persona reciba la salvación y la bendición. Hoy yo te animo, hermana, a que lo hagamos en esta manera, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.